Bien, vamos a comenzar a ver, hasta ahora nosotros, ¿qué estudiamos? Estudiamos al átomo de manera individual, ¿sí? Estudiamos cómo se los ordenaba en una tabla periódica, cuáles son las propiedades que tienen esos átomos. Ahora, no hace falta que nosotros nos aprendamos la tabla periódica de memoria, ¿sí? Simplemente teniendo el número atómico, ¿sí? Nosotros podemos ubicar ese átomo en la tabla periódica y podemos predecir propiedades, no únicamente químicas, sino también físicas, ¿sí? Eh, Ahora, en realidad, los compuestos químicos y la química en general, se trata de cuando estos átomos están unidos, no cuando estos átomos están aislados, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos un material en común que tenemos a nuestro alrededor, en general, todos los materiales se tratan de átomos unidos, no átomos aislados. Entonces, esta parte del curso se trata de comenzar a estudiar qué ocurre o qué mantienen unido a los átomos. ¿Sí? A partir de las propiedades químicas que nosotros hemos visto que tienen los átomos, nosotros vamos a poder deducir o clasificar ese tipo de uniones químicas que hacen que los átomos se mantengan unidos, que no es otra cosa, esa fuerza de interacción que los mantiene unidos, que no es otra cosa que el enlace químico. Vamos a ver que hay tres tipos de enlaces químicos, o vamos a clasificar los enlaces químicos dentro de tres grupos: los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Y en función del tipo de enlace que esté involucrado en la molécula que nosotros estemos mirando o que estemos analizando, vamos a poder predecir cuáles son algunas de las propiedades que tengan esas moléculas o esos compuestos, como es el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad en agua, la conductividad de ese material, etc. ¿Sí? O sea que realmente entender cuál es la fuerza de interacción que mantiene unidos los átomos cuando estos forman enlaces químicos que son necesarios para formar moléculas, para formar iones, para formar cristales, ¿sí? Es una parte realmente esencial de la química. Esto no me funciona, que vaya para adelante. Ahí vamos. Bien. Funciona demasiado. Bien. Con esto que nosotros vamos a ver, vamos a poder entender por qué, ¿sí?, una molécula de oxígeno, que está compuesta por dos átomos de oxígeno unidos, ¿sí?, es vital para nosotros, mientras que una molécula de ozono, que son tres átomos de oxígeno unidos, es tóxica para nosotros, ¿sí? Es fundamental para nuestro ambiente, para nuestro medio ambiente, ¿sí? Pero para nosotros no podemos respirar ozono. Si respiramos ozono, de hecho, nos vamos a morir, ¿sí? O sea, para nosotros es tóxico. Mientras que el oxígeno no, ¿sí? El grafito, por ejemplo, vieron que es el material que uno utiliza en los lápices para escribir, ¿sí? Es un material que es relativamente blando, ¿sí?, que de hecho sirve para escribir porque se deshoja muy fácilmente, ¿sí? El grafito son átomos de carbono unidos entre sí, ¿sí? El diamante, ¿sí?, también son átomos de carbono unidos entre sí, tienen otro tipo de unión química, ¿sí?, forman otro tipo de estructura que lo hace que sea el material más duro que existe. Tremendamente duro. El grafito ustedes lo conocen, es negro. El diamante es transparente, ¿sí? O sea, tienen propiedades muy diferentes. Y el diamante también, al igual que el grafito, está constituido únicamente por átomos de carbono unidos entre sí. Simplemente que la naturaleza de esa unión química, la geometría de esa unión química es diferente, ¿sí?, en uno y en el otro. Y eso hace que las propiedades sean muy diferentes, ¿sí? Un ejemplo como el que tenemos acá, ¿sí? Tenemos el átomo de carbono, ¿sí? Y abajo en la tabla periódica, en el mismo grupo, tenemos el átomo de silicio, por eso forman óxidos con la misma, con la misma proporción de átomos. O sea, un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno, un átomo de silicio, dos átomos de oxígeno. El dióxido de silicio es el material de la arena,
del vidrio, ¿sí? Mientras que el dióxido de carbono es el hielo seco, ese hielo que utilizan los heladeros, ¿sí? Fíjense que la densidad del dióxido de silicio es 2,65, mientras que el dióxido de carbono tiene una densidad bajísima. De hecho, es un gas a presión y temperatura ambiente, ¿sí? El punto de fusión para el dióxido de silicio es 1700 grados centígrados, ¿sí? Mientras que el del dióxido de carbono, ¿sí? Es menos 78 grados centígrados, ¿sí? Menos 78 grados centígrados. ¿Estamos? O sea que si queremos tener dióxido de carbono sólido, tenemos que estar más frío que 78 grados centígrados. ¿Se entiende? El punto de ebullición del dióxido de silicio es 2230 y el dióxido de carbono, ¿sí? Que es 216. El punto de ebullición es la temperatura, ¿sí? A la cual el dióxido de silicio se funde, ¿sí? Pasa de estado líquido a estado vapor, o bien el dióxido de carbono pasa de estado líquido a estado vapor. La solubilidad en agua, ustedes saben, el vidrio es insoluble en agua, no se puede solubilizar en agua. El dióxido de carbono, ¿sí? Ustedes también lo saben, la soda es dióxido de carbono disuelto en agua, o sea que sí es soluble en agua, de hecho se puede disolver 1,45 kilos por metros cúbicos. Y deberían ser compuestos que uno esperaría que fueran parecidos, sin embargo, evidentemente no tienen nada que ver. Bueno, ¿qué tienen de diferente estos compuestos? ¿Qué tiene de diferentes entre sí el diamante y el grafito? ¿Qué tiene de diferente entre sí el oxígeno y el ozono? La unión química. ¿Cómo están unidos estos átomos al momento de formar una molécula? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es el enlace químico? Es muy simple, es la fuerza que hace que los átomos estén unidos en un compuesto químico. ¿Sí? Esa fuerza de interacción que hace que los átomos no se separen, ¿sí? Es lo que es la unión química. ¿Sí? Dijimos que teníamos o íbamos a clasificar, ¿sí?, los enlaces químicos en tres tipos de enlaces químicos: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Sí? A pesar de las diferentes distribuciones de electrones que hay entre estos diferentes tres tipos de enlaces, todos tienen en común algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿sí?, los átomos permanecen unidos, ¿sí?, porque energéticamente, ¿sí?, es favorable. O sea, si dos átomos se unen, es porque unidos tienen menos energía que si estuviesen separados. ¿Se entiende? Si no, la unión química no ocurre. Si cuando los átomos están unidos tienen igual o mayor energía que cuando están separados, la unión química no se produce. Por eso no es que cualquier átomo puede formar una unión química con cualquier otro átomo. Solamente, ¿sí?, tiene que cumplirse esta cuestión de que la energía de los átomos unidos tiene que ser más baja que la energía de los átomos cuando están separados o cuando están aislados. ¿Sí? Por lo tanto, si la energía de cuando están unidos es más baja, si yo quiero volver a desunirlos, romper esa unión química, yo voy a necesitar invertir energía. ¿Cuánta energía voy a necesitar invertir? Bueno, la misma que el sistema gana cuando se une. ¿Sí? Los dos átomos, cuando se unen, ganan una determinada energía. Bueno, esa misma energía es la que yo voy a necesitar invertir si yo los quiero volver a separar. ¿Sí? La energía, para el caso del enlace iónico, esa energía se llama o está representada por la energía reticular o energía de red, ¿sí?, que vimos en un teórico anterior, ¿sí?, mientras que para los compuestos covalentes esa energía se va a llamar energía de enlace. ¿Sí? ¿Sí?, todos los enlaces químicos cuando se producen, ¿sí?, cuando se producen, no es que esos átomos quedan a cualquier distancia, no, quedan a una distancia característica que depende del tipo de unión y de los átomos que están interviniendo, y es la distancia a la que tienen mínima energía, una energía más baja.
¿sí? Ya vamos a ver que a medida que los átomos se van a ir uniendo, se van a ir acercando, su energía la energía del sistema va a ir bajando, bajando, bajando. Llega un momento que es mínima y después si yo lo sigo acercando, empieza a subir nuevamente. Bueno, esa distancia de enlace a los cuales la energía es mínima, eso es conocido como distancia de enlace y normalmente se la denota con la letra R0. ¿Sí? Esas son características generales para cualquier tipo de enlace, el iónico, el covalente o el metálico. ¿Sí? Antes de ir en detalle a cada uno de esos enlaces químicos, voy a volver otra vez a insistir con algo. Dijimos que el enlace químico son las fuerzas que mantienen unidos los átomos entre sí para formar moléculas o iones. ¿Sí? Eso es lo que es el enlace químico. Estas fuerzas de interacción que mantienen unidos los átomos son de tipo electrostático, o también se les llama coulombico. ¿Por qué se les llama coulombico? Porque obedecen la ley de Coulomb. ¿Sí? La ley de Coulomb es esta que aparece aquí, ¿sí? En donde dice que fuerza es directamente proporcional a las cargas que intervienen, ¿sí? A las especies cargadas que intervienen en la unión química, dividido la distancia al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. La fuerza es atractiva. ¿Sí? Siempre que se forme un enlace, se va a desprender energía. Esa energía es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia, ¿sí?, que separan esas cargas. ¿Sí? Básicamente eso. Vamos a ver eso realmente cómo funciona con un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que tenemos un ion cloruro, un ion sodio. ¿Sí? El ion cloruro lo tengo acá. El ion sodio lo tengo bien lejos. ¿Qué significa? ¿Cuánto es bien lejos? Bueno, que el ion sodio no perturba al ion cloruro y el ion cloruro no perturba al ion sodio. O sea, son dos entes separados y uno no está viendo al otro. A medida que yo lo empiece a acercar el uno hacia el otro, ¿sí?, el cloruro tiene carga negativa, el sodio tiene carga positiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, según la ley de Coulomb, ¿sí?, la energía va a empezar a disminuir a medida que yo, ¿sí?, haga la distancia entre esas dos cargas más chica. Mientras la distancia sea más chica, el número que me esté produciendo va a ser más grande. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, la energía no baja. Bueno, pero recuerden que la carga es una positiva y la otra negativa. O sea que ese número se va haciendo cada vez más grande, pero negativo. ¿Sí? Fíjense en ustedes que a medida que se empiecen a unir, ¿sí?, a medida que yo empiezo a achicar la distancia, el gráfico que ustedes están viendo ahí, ¿sí?, el 0 significa, ahí está el átomo de sodio, ¿sí?, y en la otra punta de la curva está el átomo de cloro. ¿Qué pasa cuando yo a ese átomo de cloruro lo empiezo, o sea, ion cloruro lo empiezo a acercar al ion sodio? ¿Sí? La fuerza, la energía esa va a empezar a disminuir, disminuir, va a disminuir, disminuir, ¿sí?, hasta hacerse menos infinito. ¿Sí? O sea, la energía sigue la ley de Coulomb, ¿sí?, y la ley de Coulomb predice, ¿sí?, de que esos dos átomos, mientras más chica sea la distancia, más, digamos, más estable va a ser esa energía, o más energía va a desprender el sistema. ¿Sí? Que es la línea verde que ustedes ven ahí en ese gráfico. ¿Sí? Ven que sigue para abajo. Y si seguimos acercándolo hasta llegar a 0, esa curva sigue bajando. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando están muy cerquita, los electrones del ion cloruro empiezan a ver a los electrones del ion sodio. ¿Y qué ocurre cuando electrones se ven con electrones? Ambos tienen la misma carga, empieza a haber fuerzas pero de tipo repulsiva. Y el núcleo del ion cloruro empieza a ver el núcleo del átomo de sodio, ¿sí?, que son ambos positivos. Entonces también empieza a haber una interacción núcleo-núcleo que también es repulsiva. Eso es lo que nos está indicando la curva roja que ustedes ven ahí. A medida que se acercan, no pasa nada hasta que
se empiezan a ver cuando están muy cerquita. Cuando están muy cerquita, esa energía sube rápidamente, se vuelve, ¿sí?, muy positiva, y entonces yo necesito muchísima energía si los quiero acercar más. Pero Coulomb me dice que si yo los iba acercando más, la energía se hace más chica. Pero lo que ocurre es que se hace más rápido, más grande, positiva, que lo que se hace negativa por Coulomb. Cuando uno suma esas dos energías, lo que nos da es la curva violeta. O sea, si yo sumo la curva verde más la curva roja, lo que obtengo es la curva violeta. O sea, la energía baja, 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 llega un momento en el que es donde tiene mayor estabilidad, máxima energía, máxima estabilización en energía, máxima disminución de energía. Si yo lo sigo acercando, la energía empieza a subir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la posición en que van a quedar estables esos átomos? En donde esté el mínimo de energía. O sea, esa distancia marcada por R0, y la energía potencial va a ser menos prácticamente 600 kJ por mol, que es la energía de enlace del cloruro de sodio. O sea, en realidad la energía reticular de una unión entre un ion cloro y un ion sodio. Energía de enlace, llamémosle, que es un poco más acertado, un poco más preciso. ¿Se entiende? Así funciona. Así funciona el enlace, en este caso, entre dos iones. ¿Sí? Bien, vamos a conocer a este señor que está ahí, que es Gilbert Newton Lewis. Gilbert Newton Lewis fue un químico americano que se le ocurrió una idea muy buena. Realmente es la primer teoría del enlace químico, es una teoría tremendamente simple, porque todo lo que necesitamos para comprender esta teoría es saber contar hasta 8, por suerte. Ni siquiera necesitamos saber contar hasta 10. Con saber contar hasta 8 nos alcanza. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es cómo representaba Lewis, o cómo propuso Lewis que había que representar a los átomos. Supónganse que tenemos azufre, el azufre tiene un Z de 16, entonces tiene configuración de electrones de valencia 3s2, 3p4. Esos son los electrones de valencia, los electrones de mayor energía, los que están más afuera del átomo. En total, entonces, tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Entonces, Lewis propuso representar al átomo con su símbolo, ¿sí?, rodeado de tantos puntos como electrones de valencia tuviera. ¿Sí? Entonces, en este caso, el azufre está representado por la S, que es el símbolo del azufre, rodeado por 6 puntos, que no son otra cosa que los 6 electrones de valencia que tiene ese átomo. O sea, la letra S en realidad está representando el núcleo, más todos los electrones internos, o sea, los electrones del primer nivel de energía, aquellos que están ubicados en el orbital 1s, y aquellos que están en el segundo energía, los electrones que están ubicados en el orbital 2s y 2p. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja que nos da esta representación? Es realmente una representación que nos permite ver claramente cuáles son los electrones de valencia y cuántos son. Permite realmente tener un seguimiento rápido de qué ocurre con esos electrones de valencia cuando se produce un enlace. ¿Sí? Y bueno, lo que les decía recién, ¿sí? ¿Qué significa la letra S en este caso y qué significan los puntos que lo rodean? ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, para el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón, que esos son los elementos del segundo nivel de energía, o del segundo periodo en la tabla periódica. ¿Sí? El litio tiene un electrón de valencia, por lo tanto tiene un único punto. El berilio tiene 2 electrones de valencia, tiene 2 puntos. El boro tiene 3 puntos. El carbono tiene 4 puntos. El nitrógeno tiene 5, el oxígeno tiene 6. Sí, el flúor tiene 7. El neón completa el nivel de energía con 8 electrones. ¿Sí? Completa el octeto. ¿Sí? Lewis se hizo famoso por su teoría del octeto. ¿Sí? Se hizo famoso por la teoría del octeto. Bien. ¿Qué dijo Lewis? Lewis dijo que el comportamiento químico de los átomos viene determinada por la estructura electrónica de los electrones de valencia. ¿Sí? O sea que el comportamiento
químico se debía pura y exclusivamente a los electrones de valencia. Por eso eran los que él representó, son los únicos que importaban, ¿sí? Los electrones que están más afuera. Los que yo siempre les he dicho que cuando dos átomos se empiezan a ver, lo primero que se van a ver son las cáscaras de sus átomos, la parte de afuera. ¿Y qué es la parte de afuera? Bueno, son los electrones de mayor energía. ¿Y cuáles son los electrones de mayor energía? Son los electrones de valencia, ¿sí? Los átomos buscan su máxima estabilidad, decía Lewis, adoptando una configuración electrónica similar a la que tienen los gases nobles, ¿sí? A este arreglo de electrones se lo llamó octeto, o él lo llamó el octeto completo. ¿Qué es lo que es el octeto completo? El nivel de energía completo, o sea, configuración electrónica NS2-NP6. Funciona muy bien, obviamente, para los elementos del primer, segundo y tercer período de la tabla periódica, ¿sí? Cuando metemos los elementos que tienen orbitales D ahí, la teoría de Lewis, del enlace de Lewis, empieza a tener problemas, ¿sí? Empieza a tener problemas. Entonces, lo importante es, los átomos son estables cuando tienen configuración electrónica de gas noble, cuando completan su nivel de energía. Si no les gusta tener, ¿sí?, una configuración electrónica de capa semillena, ¿sí? Tratan de combinarse con otros átomos, ¿sí?, ya sea donándole electrones a otros átomos, recibiendo electrones de otros átomos, de manera tal de poder completar esos niveles de energía, ¿sí? La unión iónica, ¿sí?, implica la transferencia de uno o más electrones. O sea, la unión iónica implica que cuando dos átomos se acercan, uno le transfiere uno o más electrones al otro. Totalmente se lo transfiere, ¿sí? Mientras que la unión covalente implica compartir electrones. Ninguno de los dos pierde sus electrones, simplemente los comparten, ¿sí? En la unión iónica uno pierde, el otro gana electrones. En la unión covalente esos electrones, ¿sí?, se comparten, ¿sí? La unión metálica, que hay que decir, no es parte de la teoría de Lewis, ¿sí? Lewis no dijo nada con respecto a los metales, ¿sí? Pero la unión metálica, en realidad, comparte los electrones de valencia con todos los otros núcleos que están disponibles en el cristal metálico. Después ya lo vamos a ver más adelante al final de este tema, ¿sí? También vamos a ver de que la teoría de Lewis no es perfecta, ni mucho menos. Es muy sencilla, es muy útil porque nos permite predecir la estequiometría de un montón de compuestos de mucha utilidad, ¿sí? Es muy sencilla, pero obviamente, ¿sí?, no es completa. Entonces hay excepciones a la regla del octeto, ¿sí? Y en realidad, si uno quiere tener una descripción más general de la teoría del enlace químico, uno debería explorar otras teorías más evolucionadas que no sea la de Lewis. Fíjense que la teoría de Lewis es recontra simple, ¿sí? Sigue suponiendo que el electrón es una partícula, ¿sí? Nunca piensa que el electrón es una onda, o sea, no utiliza mecánica cuántica, ¿sí? Átomo de Bohr en el mejor de los casos, o ni tan siquiera. El átomo de Rutherford ya le alcanza para la teoría de Lewis, ¿sí? O sea, si nosotros queremos una teoría más evolucionada del enlace, evidentemente vamos a necesitar involucrar mecánica cuántica. Ese tipo de teorías de enlace nosotros no la vamos a ver en este curso. Vamos a centrarnos entonces en el enlace iónico, ¿sí? Aquel en el cual los electrones se transfieren entre los átomos, ¿sí? Los iones son átomos, ¿sí?, o conjunto de átomos que tienen una carga eléctrica neta. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Esto lo repasamos porque esto en realidad ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué pasaba si yo tenía un átomo de sodio y le quitaba un electrón? O tenía cualquier átomo neutro y yo le quitaba un electrón, ¿sí? Me daba una especie positiva, ¿sí? Ahora, eso no ocurre únicamente con átomos, ocurre también con grupos de átomos, que si ese grupo de átomos unidos entre sí, yo les quito un electrón,
ese grupo de átomos en realidad tiene un electrón de menos, con lo cual todo ese grupo de átomos va a tener una carga negativa, positiva, ¿sí? Va a tener una carga positiva. Entonces voy a estar generando un ion. Si le agrego un electrón, todo ese grupo de átomos, o ese único átomo, lo que fuere, va a quedar con una carga negativa, va a quedar con un electrón de más, ¿sí? Bueno, los que tienen electrones de menos o pierden electrones se llaman cationes y tienen carga positiva. Los que ganan electrones, ¿sí?, se llaman aniones y tienen carga negativa, ¿sí? Los compuestos iónicos, ¿sí?, es la combinación de aniones y cationes, ¿sí?, de manera tal de que la carga neta sea cero, ¿sí? O sea, si yo estoy mezclando un ion que tiene una carga positiva con un anión que tiene dos cargas negativas, no va a funcionar. Voy a necesitar dos iones con carga positiva para tener dos cargas positivas por cada anión que tenga dos cargas negativas. O sea, para que forme un compuesto estable, sí, la carga neta tiene que ser cero. Un compuesto iónico que contiene solamente dos elementos, uno presente como catión y el otro presente como anión, se denomina compuesto iónico binario. ¿Sí? ¿Qué es lo que es entonces un compuesto iónico binario? Un compuesto iónico binario no es otra cosa, ¿sí?, que la combinación de un anión, ¿sí?, con un catión. Un catión que está formado únicamente por un elemento y un anión que está formado también por un elemento. Déjenme ir un poquito acá a la tabla periódica, ¿sí? Fíjense en cómo funciona esto. Supongamos que tenemos el cloruro de sodio, ¿sí? Fíjense, el sodio está en el grupo 1, ¿sí? Y el cloro está en el grupo 17. El grupo 1 tiene configuración electrónica NS1. O sea, que si quiere tener configuración electrónica de gas noble, o pierde un electrón o gana 7. Esas son las dos chances que tiene. Obviamente, desde el punto de vista energético, le conviene perder un electrón. Por otra parte, el cloro, que está en el grupo 17, tiene configuración electrónica NS2-NP5. Si quiere parecerse a un gas noble o tener configuración de capa completa, ¿sí?, necesita ganar un electrón, porque ganando un electrón queda con configuración electrónica, en este caso del argón. Mientras que el sodio, si pierde un electrón, queda con configuración electrónica del gas noble anterior, que es el neón. Entonces, cuando venga un átomo de cloro y se acerque a un átomo de sodio, ¿sí?, el sodio le va a decir al cloro, che, te paso un electrón, yo quedo con configuración electrónica de gas noble y quedo con menos energía, ¿sí? Y el cloro le va a decir, fenómeno, pasame ese electrón, porque si vos me pasás ese electrón, yo también quedo con configuración electrónica de gas noble y ambos vamos a tener menos energía. Uno va a ser un catión y uno va a ser un anión. ¿Qué pasa cuando una carga positiva y una carga negativa están cerca? Se produce una fuerza de interacción que es de tipo atractiva, de tipo culómbica, y eso mantiene unido al ion cloruro y al ion sodio. Veamos qué pasa si en lugar de cloruro de sodio nosotros tenemos cloruro de magnesio. El magnesio está en el grupo 2, tiene configuración electrónica NS2, o sea que también tiene dos posibilidades. O pierde dos electrones y se parece al neón, tiene configuración electrónica de neón, o bien gana 6 electrones para tener configuración electrónica de argón. Pero entre perder 2 electrones y ganar 6, evidentemente desde el punto de vista energético le va a ser más favorable perder 2 electrones, y eso es lo que ocurre. Y entonces al perder 2 electrones forma el catión magnesio más 2, ¿sí? Por su parte, el cloruro ya vimos que si él recibe un electrón, forma el anión y cloruro y se parece al argón. Entonces, ¿qué pasa cuando un átomo de cloro se acerque a un átomo de magnesio? El átomo de cloro le va a decir, che, magnesio, tírame un electrón, de esa manera yo me parezco al gas noble, ¿sí? Adquiero configuración de gas noble y por lo tanto tengo menos energía, ¿sí?
A lo que el magnesio le va a decir todo bien, pero yo no te puedo dar un electrón, te tengo que dar 2 electrones. ¿Te doy 2 o no te doy nada? Porque a mí darte un electrón no me sirve. ¿Sí? Él necesita perder los 2. Entonces, ¿qué hace? Le dice al cloro, anda y buscate otro átomo de cloro. Entonces le doy 1 a cada uno. Y de esa manera quedan los 3 átomos, ¿sí? Con configuración electrónica de gas noble y menor energía. Eso es lo que ocurre. En realidad, para que se forme el cloruro de magnesio, tienen que interaccionar 3 átomos ahora. Ya no alcanza con 2, sino 3 átomos tienen que interaccionar, ¿sí? 2 cloros y un magnesio, ¿sí? Porque el magnesio tiene que perder 2 electrones y cada cloro va a ganar un electrón. Por eso es que la fórmula molecular del cloruro de magnesio es magnesio cloro 2. No podría ser magnesio cloro 1 como es el cloruro de sodio. ¿Se entiende? Bien, eso es muy importante. Ahora volvamos otra vez, digamos, a ver qué es lo que ocurre. Entonces, siempre que nosotros tengamos un compuesto binario, un compuesto iónico binario, en realidad lo que ahora podemos entender que es eso que hacíamos durante el curso de ingreso, que decíamos uno tiene un estado de oxidación positivo, el otro tiene un estado de oxidación negativo. Eso no son otra cosa que la carga que van a tener los iones de su manera, en su forma estable. Si yo las cruzo, obtengo la fórmula molecular del compuesto. Ahora entendemos bien por qué eso es así. ¿Sí? Por ejemplo, hagámoslo con un ejemplo más claro, el óxido de magnesio. El óxido de magnesio se lo utiliza, está la foto ahí del tofu, ¿sí? Que se hace con soja, con leche de soja, se coagula la leche de soja, y básicamente se hace con óxido de magnesio. ¿Sí? Esa es una de las aplicaciones que tiene el óxido de magnesio, obviamente no es la única. ¿Sí? Pero es una de ellas en la fabricación del tofu. El óxido de magnesio, el magnesio tiene estado de oxidación más 2. ¿Por qué? Porque él pierde fácilmente 2 electrones para quedar con configuración electrónica de gas noble. El oxígeno, ¿por qué siempre tiene estado de oxidación menos 2? Porque está en el grupo 16. Él necesita ganar 2 electrones para parecerse al gas noble que le sigue. ¿Sí? Por eso necesita ganar 2 electrones, por eso siempre tiene estado de oxidación menos 2. ¿Sí? Entonces, si se junta el magnesio con el oxígeno, ¿sí? Simplemente un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno sí se podrán combinar para formar lo que es el óxido de magnesio. ¿Sí? Bien. Hasta aquí vemos en este video, ¿sí? Continuamos con la teoría en un próximo video.